muchísima gente muy emocionada, nos contaba sus vivencias, muy agradecida de conversar de este tema, de instalar el tema, de conversarlo de manera pausada, tranquila, con un tono lo más cercano posible para todo el mundo. Pero también había mensajes que me decían, ¿hasta cuándo con lo del golpe? ¿Hasta cuándo vuelven a eso? ¿Por qué vuelven a hablar de eso? ¿Por qué es importante, desde las emociones, hablar de eso, Javiera? Es importante porque cuando uno saca sus contenidos, en primer lugar está haciendo un ejercicio terapéutico. O sea, uno saca lo que uno siente y uno va quedando, por un lado, más desahogado, pero por otro lado es como si tuvieras un espejo y también puedes ir como arreglando cosas, repensándolas, reflexionándolas, pudiendo compartir con una persona que a lo mejor nunca hablaste de ese tema, porque además en Chile yo pienso que en mi país, yo soy más chilena que los porotos, pero creo que tenemos muchas veces muchas aprensiones a hablar de temas que pudieran ser conflictivos, que pudiéramos tener opiniones diferentes, y no los tocamos desde el respeto o desde lo que me significó para mí. Miren, es cuestionable, son cuestionables muchas cosas, qué connotación le doy yo a esto, a este otro, pero lo que es incuestionable es que si para mí significó algo, para mí significó algo. O sea, entonces yo creo que ahí uno se acerca más desde la humanidad. Creo que muchas veces uno se acerca más desde el juicio, más desde trincheras diferentes, muchas trincheras. No estoy hablando solamente por el 11 de septiembre, estoy hablando en general, estoy hablando en que nuestro país todavía sigue siendo clasista, todavía sigue siendo prejuiciado, todavía está que si tú dijiste una cosa, entonces, quiere decir que eres de tal manera. Y yo creo que a veces una escucha activa, o sea, realmente poniéndose y escuchando a la otra persona, aunque no te haya pasado esa realidad, aunque tú no lo hayas vivido así, aunque no lo pienses así, creo que nos puede llevar a ser un país más humano, más cercano y con mayor comprensión del otro. El respeto al otro, finalmente. Respeto al otro. Exacto. Absolutamente. Ahora, Javiera, dentro de las cosas que me llamaba la atención era que muchos se veían enfrentados a haber vivido un hecho histórico sin tomarle el peso a lo que en ese minuto estaban viviendo como un hecho histórico, que quizás extrapolándolo y ya llegando al tema que queríamos abordar hoy día, que tiene relación con la pandemia, es como nosotros nos vimos enfrentados de un minuto a otro a una pandemia, término que desconocíamos. O sea, la pandemia era la pandemia española, o sea, obvio. Y de ahí nomás. Y nos vimos enfrentados a cambiar drásticamente nuestra vida, nuestro sistema, absolutamente todo, y cómo la vamos a recordar quizás 10, 15, 20 años más. Bueno, yo creo que aquí tiene que ver mucho con cómo empezamos en la línea base. Línea base es como uno estaba antes de pandemia, porque a veces uno piensa que estábamos todos regios antes de pandemia, y la verdad, no estoy hablando por el estallido social, estoy hablando de salud psicológica en términos de que a lo mejor ya antes de la pandemia yo ya estaba con una depresión larvada, una ansiedad generalizada, bueno, muchos términos que son técnicos, para qué los voy a seguir diciendo en este minuto que no. Pero no estaba bien. Entonces llega la pandemia, y la pandemia, además de lo que nos ha traído, yo creo que a la mayoría de las personas, que es este sentimiento de soledad, de falta de control, en donde se agudiza el no poder compartir, tocar, se siente mucha soledad, no se sabe qué va a pasar más adelante, ni en la salud, si me voy a morir, no me voy a morir de esto, si voy a ser contagiado, qué va a pasar con el mundo, etcétera. Pero además de eso, hay sustratos que tienen que ver con un daño psicológico que yo creo, y me hago cargo, que yo creo que en Chile, en términos de salud mental, estamos muy distantes a estar con parámetros de realmente solucionar problemas de salud mental a nivel de población. Estamos muy mal en eso. Entonces, creo que puede haber afectado muchísimo más a las personas que ya venían dañadas. Y a las personas que no, yo creo que nos queda una tarea. Yo lo veo así, al menos. Nos queda la tarea de resignificar y de ser resilientes. Cuando tenemos también que hablar o tenemos hijos, nietos, etcétera, y hay niños, también hay una... Yo encuentro que hay una manera muy bonita también de poder resignificar lo que ha pasado acá. Una parte es la dolorosa, una parte es la que no se va a olvidar, los muertos
los muertos por COVID, que sabemos que no son los muertos comunes y corrientes. Las personas no les pudieron tomar la mano, no se pudieron estar con ellos, etcétera. Pero también hay otra parte que es marcar historia en términos de también cómo poder reponerse frente a eso. Me imagino también en la Segunda Guerra Mundial, después de los campos de concentración, hemos conversado de Frankl, hemos conversado de cómo las personas pueden rehacerse en la vida. Y ojalá, porque a veces hablar es bien bonito en teoría, pero ojalá de esto podamos sacar signos humanos de llevarnos mejor entre todos. Llevarnos mejor no quiere decir encontrarnos la razón en todo, pero quiere decir estar más cercano, por ejemplo, al sufrimiento de los demás, por ejemplo, a la soledad de los demás, por ejemplo, a no sentirse que uno tiene todo controlado porque tiene tal estándar social, tal nivel de cosas, tal materiales, por ejemplo, que somos bien materialistas también, y que con eso está cubierto todo. No, darle importancia a otras cosas. Yo creo que esto va a ser un aprendizaje, si lo tomamos bien, muy, muy grande, muy, muy bueno. Yana. Sí, es que estaba pensando en esta sensación de hecatombe que tuvimos todos, pero que además opacó, o por lo menos puso en paréntesis, el desastre climático. Y que se vuelve a abrir, estamos recién con mejores índices, un nivel de vacunación mayor, y se nos viene esta espantosa noticia del informe intergubernamental de la ONU sobre el riesgo de que sea irreversible el daño que le hemos hecho al planeta. Entonces son dos situaciones de sensación de acabo de mundo que marcan a una generación, porque por último los que estamos acá ya hemos sido padres, madres, a propósito de experiencias vitales, pero la generación joven, que además de todos los trastornos de su sociabilidad, etcétera, ve un horizonte de futuro muy incierto. O sea, yo no sé si se sienten, o sea, si se visualizan como abuelos o bisabuelos, si sienten que el mundo va a existir como lo conocen cuando lleguen a esa generación. Yo creo que es algo muy importante lo que tú estás diciendo y tiene una arista existencial, pero profunda, muy profunda. Ahora, también pienso que hay dos conceptos que a mí me ayudan a entender a veces ciertas cosas, que tiene que ver con un locus interno y un locus externo de funcionamiento. Hay cosas que dependen de uno y que uno tiene que hacerse cargo y trabajarlas, y hay cosas que no dependen de uno. Y creo que una cosa es conversar de las cosas que no dependen de uno, pero otra cosa es quedarse pegada en cosas que te pueden angustiar. Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando escuchan este tipo de hablar de cosas que nos pueden pasar a nivel de cambio climático, qué va a pasar con nuestro planeta, lo pueden tomar de una manera muy angustiosa. Yo invitaría a la juventud, o sea, la juventud puede tomarlo de una manera, por supuesto, como tú estás diciendo, por supuesto, pero también es una invitación a la juventud a que plantee, ponga en la mesa muchas soluciones. Los jóvenes son maravillosos, tienen mucho más conciencia de lo que podemos trabajar. O sea, yo he aprendido tanto de los jóvenes en términos de cuando, no sé, pues era Lola hace muchos años, no tenía idea quizás cómo cuidar ciertas cosas que ahora para mí desde la ecología son básicas. Pero creo que hay que diferenciar, porque si uno mete en una misma bolsa lo que depende de uno de lo que no depende de uno, te angustias mucho y finalmente puedes caer en algo que te paraliza. Y yo creo que lo importante es no paralizarse e invitar a la juventud, que hay mucha juventud que está queriendo y está haciendo cosas activamente. Ahora, respuesta final a lo que tú estás diciendo, no la tengo. Lo que sí creo que podemos tener una mirada de grandes, más o menos, más viejitos, más grandes, de hacer cosas constructivas. Eso